Vamos a hablar básicamente de dos temas. En un pequeño bloque vamos a hablar del tema de las recientes acciones o acontecimientos en la universidad y la acción de los estudiantes frente a las autoridades. Y en un segundo bloque vamos a entrevistar al profesor Eduardo Darriant sobre el Estado peruano y la actualidad de la ciencia política. En este primer bloque estamos con Valeria Orlando, que ha tenido una participación como vocera el movimiento que ahora está cuestionando a las acciones del rectorado frente al manejo de las moras. Quería preguntarte, Valeria, ¿cómo resumirías sencillamente lo que ha estado pasando en estos días? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por el espacio. De verdad ha sido una situación muy lamentable la que ha estado ocurriendo. Prácticamente lo que ha sucedido es que un estudiante de posgrado interpuso en el libro de reclamaciones un reclamo, dado de que él consideraba que las moras que le estaban cobrando, que ascendían a 1.000 soles, eran ilegales. Esto porque, según una ley del 2012 de protección a la economía familiar, no puede sobrepasar cualquier entidad que no sea financiera el cobro de moras más allá de lo estipulado por el Banco Central de Reserva. Estas moras, por ejemplo, vendrían a ser incluso menos a un sol. Es decir, hay otras universidades en las cuales, pese a que tú no pagas a tiempo, no tienes que pagar medio crédito, como era lo que sucedía dentro de la PUC, sino que pues tienes que pagar 80 céntimos, etcétera. Es así que este estudiante, este compañero nuestro, hace pública la situación y todos los estudiantes caemos pues en la noticia de que habíamos estado pagando de más todo este tiempo, ¿no? Claro, han habido devoluciones de 3.000 soles. Sí, a mí misma me han devuelto 3.000 soles. En realidad es mucho más lo que tendrían que devolverme. Pero hay otros casos mucho más fuertes y mucho más graves de personas a las cuales le han tenido que pagar hasta 8.000 soles, ¿no? Claro. Algunos de los comentarios de alumnos han sido quejas a los representantes estudiantiles de cómo así no se habían dado cuenta de que esto estaba pasando. Yo creo que puede ser válida esta crítica y hacer una autocrítica del movimiento, de la representación estudiantil, pero tenía una pregunta que quizás ataque un poco más a la raíz del asunto, que es ¿por qué no nos parece del todo inverosímil que la Católica esté haciendo esto? Bueno, empezar respondiendo lo que mencionaste respecto a los representantes estudiantiles, solamente para aclarar que en realidad esta ha sido una práctica que nosotros hemos en realidad interiorizado desde hace muchísimo tiempo. O sea, en general, nosotros no nos dábamos cuenta, asumo que los representantes estudiantiles tampoco, que estábamos pagando cobros ilegales. Entonces la universidad o en general los responsables de estos actos que tienen que responder por lo que han hecho se han aprovechado de nuestro desconocimiento, ¿no? Entonces es sumamente irresponsable de nuestra parte el no reaccionar ante estas acciones. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades hemos tratado de conversar con las autoridades de forma pacífica, por ejemplo, con el tema del básico, y lo que sucedía era que se reían en la cara del estudiantado. Entonces, lastimosamente hemos tenido que llegar a extremos de tener que manifestarnos por toda la universidad, tener que tomar la avenida universitaria para que recién acepten el diálogo, para que recién salga el vicerrector administrativo, Fosca, a decirnos que las moras son parte de la historia de la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me parecen lamentables, pero al mismo tiempo me hace creer que la organización estudiantil puede mejorar, puede ir más allá. Yo, de hecho, saludo a los representantes estudiantiles que no han parado, que se han movido día, tarde y noche para que esta situación se haga de conocimiento de la sociedad, porque hay egresados, hay personas que han estudiado 5, 6, 7 años en la universidad y que, sin embargo, siguen pagando, han tenido que pagar esos cobros ilegales, ¿no? Has tocado un punto que también me interesaba conversar, que es las distintas reacciones que se han tenido frente a la manifestación de los estudiantes. Han habido personas que han criticado que los estudiantes han tenido una actitud un poco violenta y respetuosa con las autoridades, y han habido otras personas que han calificado el plantón como una protesta pacífica, que necesitaba darse para que las autoridades hablen. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo han interpretado las personas la protesta física de los alumnos? Bueno, en primer lugar quisiera referirme a un tema que creo que ha sido materia de discusión, que ha sido lo que sucedió con los sheriff en el plantón del día martes. Para esto
quisiera en realidad lamentar la actitud que han tenido las autoridades de la universidad al poner al personal más vulnerable, que son los terciarizados, a combatir prácticamente con los estudiantes. Es decir, ellos no tienen la potestad de decir simplemente no quiero hacerlo, porque su trabajo podría depender de ello. Y los estudiantes que estaban enervados, estaban totalmente molestos por la situación, obviamente iban a reaccionar de forma negativa. Esto no quiere decir ni justificar de ninguna manera los actos violentos por ningún miembro de la comunidad universitaria, ni por parte del rector, ni por parte de los estudiantes. De hecho, nosotros rechazamos todo tipo de violencia y consideramos que los derechos de los tercerizados, que los derechos de los jubilados y de todos los trabajadores son parte también del pliego de reclamos estudiantiles. Porque esto de los cobros ilegales, ok, es un tema materia de controversia, pero es la punta de un iceberg de reclamos que giran en torno a la transparencia económica de nuestra universidad. Por ejemplo, ¿en qué gasta la PUC? ¿En qué se van nuestras boletas? Nosotros no sabemos. Vemos el estado de situación financiera, el estado de resultados de materia económica de nuestra universidad y no cuentan con notas que describen paso a paso en qué va el dinero que nosotros como estudiantes pagamos a la universidad, etcétera. Incluso, mire, el tema de, por ejemplo, el tercio efectivo en el Consejo Universitario. Tenemos 4 consejeros estudiantiles a quienes le reclamamos muchas veces de que no velan por nuestros intereses, pero lastimosamente son 4 contra otras 17 personas. Sí. Entonces, por ley universitaria, deberían ser por lo menos 1/3 de la cantidad total. Es decir, falta todavía que tengamos 1/3 efectivo dentro de esta institución. Yo quería preguntarte sobre el tema de la punta del iceberg en el sentido de los estudiantes actualmente, los que se han movilizado, primero, ¿cómo se están organizando? ¿Qué tipo de apoyos están teniendo de egresados, de algunos profesores que se han pronunciado? Y los propios grupos que los estudiantes han formado, como grupos en Facebook y asambleas entre estudiantes, con la FEPU, con la REA, con estos grupos de la PUC debe cambiar. Quería preguntarte, ¿cómo se están organizando los estudiantes y qué es lo que están pidiendo? Bueno, en realidad nosotros a raíz de todo lo que surgió, de las devoluciones masivas que fue realizando la universidad, que daban la razón a los reclamos que como estudiantes veníamos realizando, lo que hicimos fue crear un grupo que se llama Indecopy PUC para poder coordinar cuál iba a ser nuestra reacción, pero aparte de eso se han tenido asambleas abiertas con estudiantes. El sábado pasado hubo una en la cual se discutía justamente cuáles iban a ser las premisas que íbamos a defender. En base a ello, la FEPUC lanzó un pronunciamiento con todo el pliego de reclamos que justamente van a configurar ese iceberg al cual nos referíamos, ¿no? Pedimos primero la devolución de los montos cobrados ilegalmente en su totalidad y no únicamente por el periodo de los 2 últimos años. Las disculpas públicas del equipo rectoral, que hasta ahora no las tenemos, en una asamblea abierta, a la cual todavía no le han puesto ni fecha, ni tampoco hay una intención de realizarla, en el polideportivo frente a toda la comunidad estudiantil, que se ha visto perjudicada por estos cobros sistemáticos que suman millones de soles. Que se incluya un punto de agenda en la sesión del Consejo Universitario del 12 de diciembre, que va a ser el próximo miércoles, donde se discuta la situación de los cobros ilegales. En cuarto lugar, la devolución del monto cobrado ilegalmente, que no afecte en el debate sobre el alza de pensiones, debido a que estos cobros son imputables únicamente a la universidad, más no al alumnado. El punto número 5, la renuncia del equipo rectoral, es decir, del rector Marcial Rubio, de la vicerrectora Pepi Patrón, del vicerrector Efraín González y del vicerrector Carlos Fosca, quienes dirigen y han dirigido la política económica de la universidad que han permitido estos cobros de manera sistemática. Y por último, exigir la presencia adicional de la presidencia de la Federación de Estudiantes con voz de 3 reas, con voz y voto en la sesión del Consejo que se va a dar el 12 de diciembre. Dentro de este pliego de reclamos también se ha discutido, por ejemplo, que de una vez la universidad toque el tema de los jubilados, que hasta ahora es un tema que se ha quedado en stand-by, ¿no? Y que no haga caso omiso a nuestras demandas, ¿no? Finalmente, porque eso es lo que como estudiantes queremos, que nos escuchen. Tengo una última pregunta porque ya se está acabando el tiempo, que es, ¿estas pueden ser leídas como demandas de la coyuntura, de lo que está pasando actualmente, pero tú piensas que de esta situación puede emerger algún tipo de movilización estudiantil más generalizada? ¿Cómo habría que actuar los dirigentes actualmente para tratar de llevar esta mirada a largo plazo?
Bueno, si algo creo yo que nos ha enseñado estos últimos acontecimientos es que esta lucha no tiene nombre de agrupaciones, estas luchas estudiantiles no tienen colores, esta es una lucha de todos los estudiantes organizados que encontramos un motivo común por el cual reaccionar, por el cual exigir transparencia a las autoridades. Entonces yo creo que el reto para las agrupaciones, para la representación estudiantil en general, es mantener esa organización estudiantil. ¿En base a qué? En base a luchas comunes, en ideales comunes, ¿no? En plantearse obviamente puntos de agenda en los cuales todos puedan convergir y finalmente eso, mantener al estudiantado organizado, que no solamente sea algo tan coyuntural, sino que todos podamos sentir como nuestros es un reto, todas ¿no? aquellas afectaciones que se puedan dar. Evidentemente que sí. Mira, por ejemplo, el día de hoy se va a dar un plantón. Nos vamos a preconcentrar justo en 15 minutos en los pastos de Tincuy, puesto que se ha convocado una reunión cerrada con representantes estudiantiles y el equipo rectoral, donde se va a discutir este tema, lo cual no es para nada lo que nosotros hemos pedido, porque nosotros queremos una asamblea abierta en la cual nos pidan disculpas por estos cobros ilegales que muchas veces han hecho que nos endeudemos, que dejemos de estudiar, que no sé, llevemos menos créditos en un ciclo, que nos pidan disculpas y no solo eso, sino que también respondan al resto de pliegos de reclamos que nosotros venimos llevando detrás, porque no sabemos y no hay nada que nos garantice que así como por desconocimiento se afectaron nuestros derechos al cobrarnos ilegalmente estos montos, se esté viendo también afectados nuestros derechos de otras formas, ¿no? Eso, y también quería invitar a las personas a que se sumen a la vigilia del día 11, previo a la asamblea del Consejo Universitario que se va a realizar el día 12 de diciembre, en la cual se va a discutir el alza del costo del crédito académico. Esto porque, una vez más, nosotros no queremos que a expensas de la economía del estudiantado la PUC quiera asumir pues el pago de esos cobros ilegales que ha realizado. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos y contarnos un poco sobre esta situación. Ya regresamos en el próximo bloque del Populacho. Va a estar con nosotros Eduardo Darjant, profesor de Ciencia Política, para hablar de la ciencia política y el Estado post el boom económico, y ya volvemos. Muchas gracias. Ya regresamos con El Populacho. Estamos de vuelta con Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 17. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC. 1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otro, y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Hola a todos y todas. Estamos aquí con Eduardo Darjant, que es doctor en Ciencia Política, magíster en Filosofía Política y profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación, por venir aquí al Populacho a estar con nosotros, a conversar, como dijo Fernando, sobre la realidad política actual, ¿no? Que está como bastante confrontada y bastante movida hoy. No, muchas gracias por la invitación a varios exalumnos y nada, no sabía que tenían este espacio de discusión y espero que no sea el tema que han puesto, porque si no nos vamos a aburrir un montón. Vamos a aterrizarlo. ¿Qué opina de las boletas? No, pero para empezar, y quizás regresando al tema de la universidad, pero viajando varios años atrás, en tu tesis doctoral tienes un agradecimiento que a nosotros nos interesa, así como dices, es bacán tener este espacio. Nosotros empezamos esto discutiendo de política, digamos, no de la universidad, pero también del país, al frente de la PUC, en las noches después de Derecho Constitucional, con chelas.
Pero tú en tu dedicatoria, en tu tesis doctoral, hablas de una relación especial con Alberto Vergara, de haber empezado un círculo de lectura con él cuando estabas en el pregrado. Pero, ¿qué leían? ¿No les gustaba a los que le mandaban a leer en Derecho? Alberto Vergara y yo estudiamos Derecho, no había ciencia política. Y nos juntábamos a leer lo que en ese entonces considerábamos que eran libros de política, tanto peruana como mundial, digamos, ¿no? Y ahí entraba un poco de todo. Pero sobre todo había mucha filosofía política, ensayos de política, y creo que no teníamos clara idea de qué diablos era ciencia política como una ciencia social. Recuerdo alguna vez que leímos algo de Dahl, me parece, ¿no? Algo de O'Donnell, ¿no? Pero la idea de una ciencia política como ciencia social dentro de las ciencias sociales era algo que no estaba muy presente, porque también en las facultades sociales había algunos cursos de política, pero era más sociología política, no había mucha presencia de ciencia política, claro, aunque sociología luego del derecho, creo. Y sociología del derecho también. Entonces te diría que nos juntamos a leer filosofía política, ensayos, y cosas peruanas, pero en realidad grupo de lectura es mucho decir, nos juntábamos él y yo. Y claro, yo conocí a Alberto en letras, nos hicimos muy amigos en letras y los dos tuvimos que estudiar Derecho porque no había ciencia política. ¿Y se colaban algunas clases esas de sociología? Sí, yo llevé antropología, en realidad, llevé antropología de la salud con Mario Polia, me acuerdo. Alberto me acuerdo que llevó con Rolando Ames un curso de violencia y política, creo. Y bueno, y en Derecho habían algunas opciones interesantes en temas constitucionales, ¿no? Había pues cómo escapar un poco a internacionales. Y luego ya Alberto se va a estudiar Relaciones Internacionales a Bruselas y yo un poco antes me voy a estudiar Filosofía Política con la beca del Consejo Británico a Inglaterra. Y ahí ya creo que entiendo un poquito más de qué va la ciencia política, la política comparada. Regreso, trabajo un par de años en la Procuraduría Anticorrupción del caso Fujimori y Montesinos, 1 año y medio, 2 años, y postulo a doctorados y entro a Austin con beca de 4 años y me voy, ¿no? Y Alberto un poco tiempo después se va a la Universidad de Montreal, donde además pues ganó varias becas y postdocs, uno en Harvard, y se quedó, también él ya ha vuelto y está en la Universidad del Pacífico, ¿no? Pero sí, pues es una historia de frustración con lo que estudiábamos y que terminó llevándonos para otros lados, ¿no? Y bueno, una historia también que te relaciona de bastante joven con todo el tema del fujimorismo, ¿no? Por supuesto, el fujimorismo es así como Alan García, son parte fundamental de mi vida. Bueno, para entrar a este tema y de la mano del fujimorismo y justo con esta crisis que estamos viviendo ahora, que nos lleva justo a este referéndum como una salida, pero en la que no sabemos qué va a pasar después, ¿no? O sea, cuando inicia, o sea, ¿cuál es tu análisis o tu balance de todo esto? O sea, nosotros habíamos pensado que en realidad todo esto empieza desde el año pasado, ¿no? O también con la evidencia de estos audios, ¿no? Que salen del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea. Yo tengo la impresión, y creo que en estas cosas es importante mantener cierta coherencia para cuando uno se equivoca decir, pues me equivoqué, ¿no? O sea, hay casos en que uno se puede equivocar. Yo me acuerdo cuando llegó Alan García el 2001, dije, pata no pata de 10%, y al final pues quedó en segunda vuelta, ¿no? Entonces, parte de la coherencia creo que está en analizar las cosas diciendo lo que piensas, lo que crees, lo que crees que va a conducir, y cuando no pasa, pues decir, me equivoqué. En este caso, sin embargo, creo que había un diagnóstico de entrada que arrojaba esa elección, que era un PPK que había ganado un fujimorismo, pero muy débil en el Congreso, cuyo único apoyo era de lograr de alguna manera ser un candidato popular para aquellos que habían votado por él. Era muy difícil que se convierta en candidato del fujimorismo. Y eso pasaba por no hacerlo de otros presidentes antes que él, que era pues de alguna manera derechizarse y despolitizarse. Entonces tenías que tener un balance muy delicado en el cual tenías que confrontar al momento de defender ciertas políticas para recoger cierto tipo de apoyo, porque si no te iban a pasar por encima. PPK entiende esto una semana, creo, ¿no? Que saca el discurso y luego se rodea de un grupo muy tecnocrático que tiene este rollo metido en la cabeza del destrave y que evalúa el Perú, creo, a veces mucho desde Lima Centro, por no decir Miguel Dazo. Y que plantea una estrategia más bien de muy subordinada al fujimorismo, sin políticas claras, dejando de lado reformas y muy concentrado en este tema del destrave y atraer inversión, que eso sabemos además que va atado, puede tener cierta estabilidad, no es que tú atraes inversión porque se te ocurra.
Entonces creo que de entrada, contestando a tu pregunta, había un problema serio de construcción de algún tipo de estabilidad de gobierno frente a un partido político, además, que se comportó mucho peor, creo que incluso de lo que pensábamos que se iba a comportar, porque uno decía, bueno, le ha ido bien finalmente, perdió, pero le ha ido bien, ahora es el momento en que tiene que mostrar que puede gobernar. Yo creo que no te digo que uno esperaba mucho al fujimorismo, porque en parte pues uno sabía cómo se estaba comportando en varias cosas, pero sí decir, algún tipo de prudencia tiene que tener, porque jugar a ser el matón tampoco paga, y sin embargo apretaron el acelerador en una forma que pasaron por encima de PPK, cuando PPK quiso ponerse ya más, no solamente a la tarde, sino que fue torpe, pactó con Kenji Fujimori, perdiendo completamente ya su base de apoyo, nadie lo quería, construyó gabinetes además completamente anodinos después de ese pacto, y finalmente pues se da la vacancia. Entonces Vizcarra, yendo a tu pregunta, perdón que me he demorado, Verónica, en llegar, Vizcarra de alguna manera comienza como PPK, con esta idea de yo también puedo apaciguar esto y ir tranquilo. A favor de Vizcarra hay que decir que el fujimorismo ya se había desprestigiado, ¿no? Es diferente pelearte con ese fujimorismo, con el fujimorismo de inicio. Y también se da el escándalo de los cuellos blancos. Sí. Que claro, desde el análisis más político, uno diría, es un caso de corrupción y el fujimorismo está blindando. Pero el análisis ya más menudo, y que ahora conocemos por los audios y por todo lo que hemos visto, también indicaba que el fujimorismo tenía, de alguna manera, mucho que perder si este escándalo se sabía. No era solamente protección, sino también temor, ¿no? Claro. Justamente era el grupo que iba a ayudarlos a limpiar el tema de las campañas ilegales. Claro. Entonces se engarzan, y creo que se da un escándalo en el cual Vizcarra, al politizar el 28 de julio el tema de corrupción, construye toda una imagen de fujimorismo y corrupción que en 3 días cambia la perspectiva de gobierno, ¿no? A eso iba, mi repregunta. No solamente creo que ha sido el contexto que ha favorecido más a Vizcarra, pero que también ha habido méritos propios que ha tenido Vizcarra, o ha sabido aprovechar muy bien el contexto, ¿no? Cosa que no se dio tampoco con PPK, ¿no? Por supuesto, Vizcarra se dio cuenta, tal vez porque es un presidente, un líder más empírico, menos atado a intereses, no tiene pues lo que tenía PPK. También todo eso uno puede analizar acciones políticas pensando qué están buscando, pero claro, si tienes tremendos esqueletos en el closet, hay también temor, ¿no? Pero sabemos que lo de PPK pues había recibido pagos y una serie de cosas vinculadas al escándalo de Odebrecht, ¿no? Vizcarra parece que está más suelto, entonces puede darse el lujo de ciertas estrategias. Y creo que lo entendió así, se asesoró bien y hizo, creo, lo que tuvo que haber hecho PPK desde un inicio, ¿no? Construir una diferencia entre yo soy alguien luchando contra la corrupción, defiendo intereses generales, y al otro lado tengo un grupo que no. Ahora, eso no creo que te alcance para los próximos 3 años, ¿no? O sea, esto te alcanza para este juego. Has golpeado al fujimorismo, estamos viéndola ahorita casi en vivo, probablemente una fractura mayor porque se ha molestado con Daniel Salaverry porque ha dicho que él no va a aprobar esa ley ridícula que han pasado, y han convocado a reunión de bancada para discutir qué hacer con Salaverry, ¿no? Probablemente de esto salga una quiebre mucho más fuerte, pero creo que eso no te alcanza para los 3 años que quedan. Sobre todo con los resultados del referéndum, ¿no? Bueno, vamos y eso, o sea, para ir al corte, pero para entrar al siguiente bloque con esta pregunta, todo este tema de lo que estás describiendo, digamos, la situación política y esto, pero podemos tener una lectura de qué nos dicen estas crisis o estos problemas acerca del Estado peruano. Hay una lectura que podemos decir porque al fin y al cabo, claro, digamos que los políticos se recambian, hay elecciones y demás, pero podemos darle una mirada del Estado de lo que se mantiene, digamos. Y con eso regresamos al siguiente bloque. Estamos con Eduardo Darjan. No se vayan. Mira. El populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC.
¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Ya regresamos con Eduardo y con la pregunta de antes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos decir del Estado peruano a partir de todos estos temas que discutíamos en el anterior bloque? Creo que el parte de los problemas de gobernabilidad y de varios presidentes de los últimos años ha sido que llevar a la acción ciertos cambios y ciertas cosas con un Estado bastante precario en muchos niveles, especialmente su llegada territorial es complejo, ¿no? Sea para la agenda ideológica, política que sea, es un Estado que es complicado. Y me parece que hay diversos grupos en el Perú que no entienden estas limitaciones. Por un lado, pues, los conservadores tipo fujimorismo, porque si tú te das cuenta tienen muchos intereses particulares, que no hay un interés de fortalecimiento del Estado, no hay un plan siquiera de reforma estatal. Pero también tienes a sectores más técnicos de derecha o cercanos a empresas que tienen una construcción, una visión del Estado como secundaria, ¿no? Como algo que pues es mucho más importante el mercado, y el Estado finalmente será un producto de las cosas buenas que pasen en el mundo privado, que también es profundamente problemática porque de alguna manera presupone que las reglas y que se cumpla van a surgir de la buena acción de estos empresarios virtuosos o de este mundo informal que de alguna manera se va a autorregular, ¿no? Entonces, claro, es irreal y es ingenuo. Pero también tienes una izquierda que muchas veces no le da importancia al Estado, ¿no? Está pensando en la Constitución, está pensando en cambios y reformas gigantes y construir poder popular, pero por ejemplo no hace una revisión crítica de lo que ha sido su propio vínculo con el Estado, con ciertos temas como la meritocracia, el pluralismo, que claro, que muchos dirán, sí, pero esos son valores que privilegian a algunos y menos a otros, totalmente de acuerdo, pero hay algo que decir sobre qué tipo de Estado puedes querer y tener, y creo yo que tiene que ver con una tradición de pensamiento radical en el cual el Estado se ve siempre como alguien que te limita o te va a limitar tus ideas de cambio, ¿no? Y probablemente sea así, el Estado está un poco para eso también y para otras cosas, pero al mismo tiempo es lo que te permite desarrollar políticas, ¿no? Entonces, creo que tenemos grupos con relevancia política, no digo que sea igual, yo creo que finalmente estos grupos más de derecha y estos grupos conservadores tienen más peso en estas cosas que tal vez una izquierda que está bastante debilitada y fragmentada, pero sí son visiones que no incorporan y ponen al Estado como un elemento central para construir lo que sea, ¿no? Desde mejores políticas hasta lo que podemos llamar mejor institucionalidad o lo que sea. Y ahí quizás regresando un poco al tema del primer bloque con la PUC y demás, pero ¿tú crees que, claro, si tienes una izquierda que tiene las cosas claras y una derecha tampoco, pero dices que hay actores políticos importantes, ¿cuál es el rol de esta universidad humanista y ya específicamente de nosotros como politólogos partiendo de esta casa de estudio en esta tarea de construir quizás un Estado, un mejor Estado? ¿Hay algún compromiso, digamos, de la ciencia política con eso? Yo entiendo y me sorprendió mucho cuando llegué a trabajar acá como un profesor más educado en lo que era profesor investigador, digamos, en Estados Unidos con el doctorado, el nivel de participación del alumnado en el Estado, ¿no? O sea, nuestros egresados, muchos van al Estado, por eso esta demanda para que haya más cursos, y uno diría política pública, que tal vez los programas de ciencia política en otros lugares, y que me parece muy bueno, porque finalmente estás colocando profesionalmente a gente en posiciones interesantes, y creo que me atrevería a decir que es un tipo de alumno más pragmático, ¿no? Que tiene pues una línea política, ciertas actitudes, ciertos intereses, pero con ciertos conocimientos de procesos importantes de reforma que se quieran hacer en un Estado que pretende ser un poco distante del capital privado, un poco distante de la política inmediata electoral de los presidentes y de los congresistas. Entonces ahí está, creo yo, un grupo humano que sí se vincula a procesos de reforma estatal con una visión pragmática, crítica de lo que puede hacer el Estado y la necesidad de fortalecer áreas del Estado, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado eso de la carrera en que enseño, ¿no? Hay otras cosas que no me gustan, pero eso sí me gusta. ¿Qué cosas no te gustan?
Bueno, pues ya dije que me encanta ser profesor y que me encanta enseñar acá y que me encanta, pero no O sea, leen. ¿qué limitaciones le encuentran? No leen periódicos. No, pero a también, veces, ¿qué limitaciones también encontramos en la Que carrera? Puedo ¿no? seguir. Pero eso no te gusta de los estudiantes, pero de la carrera en sí, de cómo está organizada. ¿Qué limitaciones tenemos? Claro, como que mencionaste algo que a mí me interesó bastante con el tema de que, claro, tenemos quizás este pragmatismo más por la línea de gestión pública, pero no necesitamos también una línea más política. Sería bueno quizás tener una carrera solo de gestión pública enfocada en las políticas, no como gestión. Lo hay ahorita en gestión, ¿no? Entonces yo siempre le decía a los alumnos, bueno, que yo quiero hacer más gestión, pues vete a gestión. Claro. Porque a veces venía y te decía, ¿por qué no hay curso de contabilidad en ciencia política? Bueno, porque si quieres estudiar contabilidad y quieres estudiar administración, vete a gestión, no sé qué haces acá. Y se molestaban algunos, pero es verdad, pues, ¿no? Al mismo tiempo tienes que darles también herramientas que les permitan entender, pues, el proceso político de una política pública, que permita entender qué está pasando al momento de gestionar, con qué te vas a enfrentar, cuál va a ser tu contexto, ¿no? Una mirada bien contextual a lo que son reformas del Estado. Creo que ese engarce es muy bueno en la carrera. Sí creo, sin embargo, que hay algunos elementos que no tenemos y que sería bueno tener. Comunicación política siempre ha sido un pendiente, en parte porque la gente que es muy exitosa en comunicación política no va a ser profesor universitario, sino va a estar asesorando candidatos y ganando millones, ¿no? Y hay mucha gente que dice que sabe comunicación política, pero que yo no le creo. Bueno, política subnacional también es otro también es un tema que también yo siempre lo reclamo. Política subnacional, aunque eso podría entrar en forma más transversal, ¿no? Exacto. Y sí creo que hay un tema con no hacer política, es algo extraño. Yo encuentro que muchas personas hubiese esperado tener más alumnos intentando hacer política y eso no está pasando y tal vez puede ser este mismo tono medio pragmático que a veces impera en la facultad, que creo que puede ser negativo si es que se lleva por el lado de ser medio yuppies, no comprometidos en ciertas cosas, porque creo que también sería muy importante que haya más personas pensando en hacer política y estudiando ciencia política, ¿no? Tiene más herramientas para poder hacer una serie de reformas. Porque creo que al final terminamos, o sea, salimos como profesionales, terminamos la carrera, si bien es cierto, entramos al sector público, pero nos insertamos en prácticas ya institucionalizadas, entonces... Sí, es cierto, es cierto. Aún así creo que también escuché la entrevista anterior y sí creo que valorando, porque lo mejor que tiene esta universidad es la calidad de sus estudiantes, ¿ya? Entonces no vayan a tomar mal lo que voy a decir. Es un placer enseñarles, tengo pues ya colegas y amigos que han sido mis estudiantes y que tienen un talento enorme, Yamile Guibert está en Cornell, Viviana Baraybar está en Oxford, amigos que han salido de acá están en ministerios haciendo reformas de Estado de primer nivel, ¿no? Entonces uno está muy orgulloso de sus egresados. Pero creo que también una cosa importante del estudiantado, creo que es una autocrítica de qué está pasando con aquellos estudiantes, y tal vez lo puedo decir porque me voy de sabático un año, así que no me importa ya lo que pongan en encuestas y vale. Pero qué está pasando con un tipo de estudiante que está leyendo menos, que se involucra menos. Tuvimos esas actividades sociales, el profesor Orihuela, la profesora Paredes y yo. En la primera sesión hubo 2 personas leyendo un libro importante sobre conflictos socioambientales en el Perú, interesante. La segunda era Molly Robinson, ni más ni menos, una oportunidad para sacarles la mugre, discutirlo bien, todo, 2 personas. Y en la tercera un libro de Dirinotti y Aguirre sobre Velasco, un 3er volumen, 2 personas, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando, no? Lo mismo en la primera entrevista que tuvieron, que me parece muy válido, la indignación de los estudiantes. Yo he sido dirigente estudiantil, entiendo muy bien y lamento mucho la situación por la que han pasado sus familias, que creo que es lo que más duele, pero tengamos una discusión seria financiera, ¿no? O sea, una universidad que vive solamente con 52% de su presupuesto de boletas y que además hace festival de cine, hace becas, creo que son 3.000 becados que tiene la universidad completamente, que además tiene una serie de boletas que están algunas por debajo del costo de lo que cuestan ciertas carreras, que tiene laboratorios, que tiene que estar arriba en los rankings, que tiene todo lo demás. Creo que va a requerir muchísima madurez para pensar, dejando de lado mitos que son realmente absurdos, ¿no? A mí me ha dolido mucho escuchar a gente insultar a mis rectores. Está bien que protesten contra ellos, yo totalmente de acuerdo, hay una situación de molestia que hay que protestar, pero insultar, tildarlos de corruptos y creando mitos de que esta universidad nada en plata que sale, me parece complicado. Entonces creo que
Creo que hay un proceso bien serio de hacia dónde queremos ir como estudiantado, como comunidad universitaria, que requiere mucha autocrítica de todos lados, pero que también requiere comprender los otros lados, ¿no? Profesores, nosotros estamos acá, estamos publicando, haciendo lo posible con fonditos de investigación que da la universidad, pero no tenemos fondos externos, por ejemplo, y tenemos que dictar 10 horas. En otras universidades de buen nivel, en el mismo rango que tiene la PUC, tú dictas 2 cursos a veces por semestre, y tiene fondos estatales para investigar, ¿no? Entonces creo que es una universidad que con todo hace las cosas como puede, con rankings que están mejor y que tienen un impacto en la empleabilidad de ustedes y todo lo demás, también para colocarlos regionalmente es importante, no solamente un dato el ranking, sino es algo que les ayuda a ustedes, pero que requiere ahorita pues mucha autocrítica, mucha conversación, mucha discusión de cómo sostener financieramente esto. Si no queremos que las boletas suban, que me parece razonable, ¿qué vamos a hacer? No es tan fácil como decir, habrá que hacer producir más. Yo creo que todo lo que estás diciendo y también conectando con lo que decía al comienzo nuestra invitada Valeria, hay creo que un cuestionamiento de que hay tanto de los profesores, de autoridades y alumnos de cómo se está administrando la universidad. Creo que es como que una manera de entrar a esta discusión, porque algo que a pensar, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay que pensar, esto me parece una coyuntura crítica también para pensar realmente qué va a pasar con el manejo económico de la universidad, con los estudiantes mismos, cómo se van a involucrar, tener una conciencia más, digamos, más seria sobre el manejo de la universidad. Pero también me preocupa el rol de los predocentes, por ejemplo, porque claro, estamos en una universidad que está creciendo mucho, como decíamos antes del programa, administrativamente, está subiendo los rankings, pero no está pensando, yo creo, también en su cuerpo docente a futuro. Los JPs ganan muy bajo, por debajo pero del mínimo. Tus JPs probablemente serán cuerpos predocentes si es que logras establecer mejores mecanismos de selección y contratación que sean competitivos hacia gente que venga de fuera, de buenos lugares, ¿no? O sea, no reciclarnos solo entre la PUC. Exactamente, y además de nuevo, es una apuesta, ¿no? O sea, depende en qué quieren la comunidad, ¿no? De repente dices, ya no quiero subir más en los rankings, acá, digamos, nos consolidamos, y bueno, gastemos menos aquí, gastemos más allá, digamos, eso. Porque yo creo que lo que he escuchado estos días es un mal manejo financiero, cuando en realidad, digo, yo creo que hay que discutir el manejo financiero, pero no hay que dejar de reconocer que sin fondos estatales y con 52% de presupuesto que viene de las boletas, estás en una buena posición en rankings y con una producción académica importante para universidades similares de América Latina. O sea, esa es una discusión más grande de realmente cómo funcionan las universidades. Mucho más grandes. ¿No? Lo que pasa es que el detonante ha sido un tema, creo yo, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso porque involucra a familias y a pagos que son bastante fuertes. Pero que tiene que llevarnos a pensar es el día de mañana cuando no haya esas moras, porque estamos de acuerdo, tienen que ser eliminadas, ¿qué va a pasar con la morosidad? ¿Qué va a pasar con la liquidez? Y para eso, bueno, estamos formando también administradores y economistas que probablemente nos puedan ayudar a pensar en conjunto estas cosas, ¿no? Es una gran discusión de justicia, si quieren, ¿no? Una gran discusión de justicia universitaria, de pensar, bueno, ¿a qué le damos prioridad? ¿Qué maestrías tienen que tener prioridad? ¿Qué carreras puedes subsidiar y con tanto? ¿Cuáles no? ¿Cuánto le vas a pagar a tus profesores para que puedan ser competitivos y puedan venir? Edades de jubilación más claras, ingreso docente. ¿Cómo vas a hacer para que el ingreso docente sea, pues, garantizar calidad y al mismo tiempo producción académica? Las encuestas, por ejemplo, ¿no? O sea, que los propios estudiantes sería bueno que cuestionen sus encuestas, ¿no? Y lo dice alguien que le suele ir muy bien en las encuestas, pero yo creo que son nefastas en la forma en que están pensadas, porque lo que terminan generando muchas veces son críticas a trabajar, ¿no? Y de nuevo, también podemos discutir si hay que pedir y medir la cantidad de trabajo por semestre. A veces algunos nos maleamos, ¿no? Dicen, profesores, que ustedes, así como ustedes son 5 créditos, que puedo entender, pero creo que hay que sentarse a pensar mucho, especialmente con esos ejemplos que le he dado, ¿no? ¿Qué pasa con el desinterés? Eso es algo que a mí personalmente, yo disfruto esta universidad mucho porque encuentro gente interesada, ¿no? Cuando comienzas a sentir que eso falla, es más problemático. Mi felicidad desciende. Bueno, creo que este tema va a servir mucho para repensar todo esto, no solo como estudiantes, pero también para que la misma universidad nos sea un poco más transparente frente a estos hechos, ¿no? Y más realista también de qué se puede y qué no se puede, ¿no? O discutirlo, ¿no? Y sobre todo
Sí, comunicar mejor, sí, discutir más, pero sí, también ser conscientes de qué va a pasar el día de mañana. Sí, exacto, porque además estamos hablando de un bien que es la educación, o sea, es algo bien delicado, porque ha sido el futuro de varias personas, ha sido los sueños de todas las personas. Totalmente, pero se dice que no sea una universidad de empresa solamente, yo les aseguro que esa universidad no es solo empresa, o sea, financiamos carreras subsidiadas un montón, carreras que si no fuera porque la subsidia la universidad no existirían en el Perú. Quieren ver universidades de empresas, son las que yo estudio, que son las universidades privadas, algunas de ellas que son realmente empresas. Mucha gente en una clase, poco material, mucha ganancia. ¿Ya? Y de nuevo, carreras de gran inversión como ingeniería, química, que el Perú necesita para temas de desarrollo, que son importantes. Entonces, de verdad creo que eso va a requerir mucha madurez de todos, así como muchos nos hemos puesto a pensar en las sensibilidades de los estudiantes, en lo que han pasado, en lo que ha significado esto para ellos. También sería bueno reevaluar realmente, bueno, qué es lo que se ha logrado en estos años con recursos limitados, con pensiones limitadas, que no han crecido pues, drásticamente. Y también evaluar en qué cosas pues queremos que haya más gasto y en qué cosas no. Entonces creo que es una discusión que requiere mucha altura. Entiendo el malestar estudiantil, no entiendo, sin embargo, los insultos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Que no era lo que ya, pues empezamos del siguiente bloque con la ronda de preguntas del Populacho. No se lo pierdan, estamos con Eduardo Darjant. Esto es el Populacho de los viernes. No, hablando de otra cosa. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha a Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Ya estamos al aire de nuevo en el último bloque y como siempre en las clásicas preguntas del Populacho. Para empezar, bueno, estas son preguntas que les preguntamos a todas las personas que vienen a visitarnos, Eduardo. Y para empezar, Y es que el programa nos ha quedado corto, pues. Será motivo para invitarte otra vez, Eduardo. Para ahí sí hablar solo del Estado que te encanta. La cosa es que la primera... los he salvado de que no tengan ni 3 oyentes, ¿eh? ¡No! Sí, hablado del Estado, la situación actual de la ciencia política, hubiese tirado tomates a la salida. Pero adelantándoles un poco, el próximo ciclo tenemos planeado hacer de no solo un programa de radio, sino una plataforma de discusión política y tener debates interesantes, interdisciplinarios, de visión del Estado, desde la antropología, desde la ciencia política. La anterior semana nos visitó Gerardo Damonte, entonces tuvimos ahí una discusión interesante. Pero eso de todas maneras nos lleva a preguntarnos si queremos hacer todo esto, ¿para qué chucha sirve un politólogo, Eduardo? Así le dejan usar ese lenguaje. Es interesante porque es una carrera muy pragmática, ¿no? Sirve para muchas cosas. Me decía una vez una amiga que trabajaba en el Estado, lo mejor de tus chicos de la Católica es que se interesan mucho en temas de poder y política, y segundo, que son excelentes articuladores en temas de reforma, ¿no? ¿Y qué es lo peor? Le digo, que creen que saben de política y que creen que son buenos articuladores. Que son medio arrogantes, pesados, hay que decirle, llegan y ya creen que son consultores, ¿no? Que es algo que a veces viene con la casa, un poquito esa arrogancia, ¿no? Que creo que hay que domesticar y bajar, pero que también te dice algo positivo, ¿no? Es personas muy entradoras, que son buenos miembros de equipos de reforma para justamente entender situaciones de resistencias y de problemas, que tienen un poco de conocimientos también en varias disciplinas que pueden ayudar en procesos de cambio interno de un ministerio o en una ONG a supervisar. Tienen capacidades de investigación, pueden hacer investigaciones sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, finalmente, donde van suelen ser bien recibidos,
tener buena inserción en equipos de trabajo y por eso que les va bien salarialmente, digamos, ¿no? Yo no sé bien a quién entrevistan, pero el resultado son bastante altos, ¿no? La Porque tercera carrera mejor pagado que yo. Pero que es bueno, hay que tomar en cuenta que la muestra también es pequeña todavía. Exactamente, hay que tener en cuenta la muestra y ver qué puede estar detrás. Pero mal no les va y creo que ya era algo que yo temía, ¿no? O sea, ¿qué tanto vamos a poder sacar politólogos al mercado? Y está funcionando hasta ahora. Veremos cuál es el equilibrio adecuado, ¿no? Siempre también preguntamos si a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Has tenido algún libro relacionado con la ciencia política o no definitivamente relacionado, pero que te haya marcado, como que haya como puesto un perfil en ti, ¿no? ¿Qué recomendarías leer? Un must. ¿Qué recomendarías para los alumnos que leen? Porque para los que no leen, ya no lo recomiendo. El resumen. La reseña. La reseña. Es una pregunta bien difícil, porque en realidad si te digo, lo primero que surge es 4 ensayos sobre la libertad de Isaiah Berlin, que me marcó cuando lo leí, pensar que alguien podía pensar así, ¿no? Sobre temas de política y lo que son la inherencia en los conflictos políticos, que además te lleva, creo, a tener muchas veces posiciones muy cuestionadoras de las confianzas ideológicas, ¿no? Pasando por este ensayo, de otro ensayo de Berlin, que es El zorro y el erizo, ¿no? Es una mirada, diré, progresista conservadora, si cabe ese término, que es que sí, bueno, bacán que hay algunos cambios y algunas cosas, pero siempre ten cuidado del entusiasmo que pueden dar ciertos valores que dejan de lado otros valores, ¿no? Entonces, si me preguntas así a bocajarro cuál sería algo así. Pero también te podría responder un libro que me marcó en su momento, que es Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, que fue el primer libro que trabajé acá en la universidad, una novela, intentando ir más allá del libro, que es algo que nunca, digamos, yo leía, pero nunca había hecho como ejercicio de lectura crítica y de análisis con el profesor Víctor Vich, me acuerdo todavía. Qué gran me profesor. puso 18, me puso en mi trabajo final. Aunque después me dijo, no, después de irme al doctorado ya lo que te enseñé, eso ya no creo. Ya. Pucha, me quedé preocupado. Pero que fue un gran maestro para trabajar ese texto, entonces también te podría decir de que yo le había leído muchas cosas, pero después de leer ese libro con un cierto método, bueno, replanteé mucho cómo leía antes, digamos, ¿no? Eso fue también en la universidad. Y sobre libros más recientes o cosas que uno diría, este libro me hubiese gustado escribir. Ya te hablo de tal vez no del carácter de clásicos, pero por ejemplo hace poco leí el libro de Ana Arjona sobre violencia a nivel subnacional y es un libro impresionante, ¿no? Sobre un grado de investigación, de detalle sobre lo que fue la violencia y el tipo de gobiernos que tienes en Colombia dentro del marco de la violencia. Es un libro que es bastante bueno, ¿no? Entonces, no sé, te doy 3 ejemplos. Si sigo hablando probablemente te daría otras cosas que fallan por varios casos, por varios temas, pero que te diría que son libros que me han marcado en ciertos momentos y que creo que marcan no solamente mi trabajo de investigación, sino también mi trabajo o mi forma de aproximarme un poco a la política en general, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta del viernes, ¿cuál es tu utopía para Perú, Eduardo? ¿Y qué? Tu utopía para el Perú. Mi utopía es bastante limitada, en realidad creo, es un estado un poquito... Que tenga un buen manejo financiero. Un buen manejo financiero, que tenga un estado con mejores servicios, que den legitimidad y oportunidades, que puedas tener cierta credibilidad en procesos políticos que te hagan pensar que hay grupos responsables que están respondiendo a necesidades de la población. Una población más pragmática, con una mejor condición de vida, educación, que más pragmática no en el sentido negativo de pragmatismo, sino en el sentido de evaluar las ofertas que pueden recibir sus gobernantes y saber demandar aquellas cosas que puedan ir mejor. Y sobre todo, tal vez sería utópico, pero que actores valiosos en la izquierda, en la derecha y en el centro, reconociendo las profundas diferencias que tienen que tener por sus visiones ideológicas del mundo, reconozcan que tienen muchas cosas en común, ¿no? A veces yo encuentro que hay divisiones que no deberían existir en términos ideológicos cuando en realidad tienes agendas comunes bien básicas, ¿no? Como garantizar que los programas sociales no se robe, como que garantizar que haya
organizaciones autónomas y capaces de controlar la corrupción. ¿En qué se diferencia Marisa Glá, Alberto Belaunde o el congresista Ceballos de Moquegua, que es el ministro de Justicia, en estos temas? Probablemente ideológicamente en muchas cosas, pero creo que hay un núcleo fuerte que, si se viera así, tal vez tendríamos un país menos atado a estos bandazos y a ausencia de proyectos de reforma, ¿no? Chévere. ¿Tú, Vero, quieres cerrar? Sí, muchas gracias, Eduardo. Lamentablemente, como les dije, el programa nos ha quedado corto. Nos hubiese gustado profundizar sobre todo también en el referéndum, que es este domingo y que requiere mucha responsabilidad frente a todos los que vamos a ir a votar. Sí, no. Voy a votar. Sí, aquí hay diversos votos. Sí, no. Sí, yo sí, no. No, mentira, yo no voto. Fernando nunca he vota, conocido un no, sí. Fernando vota sí, no, sí, por ejemplo. Sí, no, sí. Eso nunca había conocido a alguien así, sí, peligroso. Sí, no, sí. Sí, no, sí, ya. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por acompañarnos este año en este proyecto. Muy agradecidos de parte de Giovanni, de Fernando, de Joaquín, por ser parte del populacho. Les deseamos que pasen unas felices fiestas y ya nos vemos el 2019 continuando con el populacho. Atentos en Navidad, que no nos metan la rata de nuevo. Simon Bobby, Simon P. Simon Bobby, Simon P. Simon Bobby, Simon P. Simon Bobby, Simon P.